Buenas, muy curiosos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de otro tejido bastante curioso dentro de la histología, concretamente del tejido óseo. Y nada, espero que aprendáis mucho y vamos al lío. Bueno, pues el tema de hoy va a ser el tejido óseo. El tejido óseo es una forma especializada de tejido conjuntivo que se caracteriza por tener una matriz extracelular mineralizada o lo que también se llama matriz ósea, que contiene cristales de hidroxiapatita. La hidroxiapatita es precisamente lo que hace que el hueso sea tan duro, ¿vale? Entonces, por partes. La matriz ósea. La matriz ósea está compuesta por un material orgánico, aproximadamente se estima que un 35% del peso, y por sales inorgánicas o minerales, que es un 65% del peso. El componente orgánico de la matriz está compuesto fundamentalmente por fibras de colágeno de tipo 1, que suponen alrededor del 90% del peso total, y otras proteínas no colágenas, que son el 10%, que forman la sustancia fundamental del tejido óseo. Entre ellas podemos encontrar proteoglucanos, glucosaminoglucanos, como el ácido hialurónico y el condroitinsulfato o el queratansulfato también, y glucoproteínas como la osteonectina, osteocalcina, osteopontina y sialoproteínas de tipo 1 y 2, que actúan en la adhesión de las células óseas y las fibras de colágeno. El componente inorgánico consiste sobre todo en una forma cristalina de depósito de fosfato de calcio que recibe el nombre de hidroxiapatita, como os he dicho anteriormente, aunque también contiene otros iones como magnesio o sodio. Las células del tejido óseo son las siguientes. Las primeras son las células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras son células precursoras de osteoblastos que derivan de células madre mesenquimáticas de la médula ósea. Son células en reposo que pueden transformarse en osteoblastos y secretar así matriz ósea. Se localizan en el endostio, es decir, en las células endósticas, y el periósteo, células periósticas, que ya las explicaremos un poquito más adelante. Los conductos de Havers también, osteónicos, y los conductos de Boltzmann, que son los perforantes. Luego ya iremos viendo esto un poco más en detalle. Osteoblastos. Los osteoblastos son las células que forman la matriz extracelular del hueso en crecimiento y maduro. Son células cúbicas o cilíndricas en algunos casos, depende de cómo lo pillemos, con citoplasma intensamente basófilo que se agrupan en una capa de aspecto epitelial sobre la superficie en la que se están formando tejido óseo. La matriz ósea recién sintetizada y que todavía no está calcificada se denomina osteoide, que en los adultos ocupa un 10 a 15% de la superficie ósea. Los osteoblastos poseen prolongaciones citoplasmáticas muy delgadas que se introducen en el osteoide y entran en contacto con osteoblastos contiguos mediante uniones en hendidura o nexos. Cuando los osteoblastos se rodean completamente por esa matriz ósea, es como si se envolvieran, quedan encerrados en unas cavidades denominadas lagunas óseas, y esas lagunas óseas van a ser fundamentales porque es donde se diferencian los osteocitos. Es a donde los osteoblastos se diferencian en osteocitos. En las zonas en las que no se están produciendo remodelado del tejido óseo maduro, las superficies óseas están revestidas por una capa de células aplanadas llamadas células de revestimiento óseo, que derivan de los osteoblastos. Los osteoblastos, que poseen además receptores para la hormona paratiroidea, que es uno de los factores que va a regular o desencadenar la resorción ósea. Los osteocitos. Los osteocitos son osteoblastos morfológicamente modificados que se localizan dentro de las lagunas u osteoplastos situadas en el interior de la matriz ósea. Son células pequeñas que poseen largas prolongaciones citoplasmáticas y que se localizan dentro de unos finos conductos o canalículos y la mantienen de esta forma unidas entre sí a las células de revestimiento óseo mediante uniones con hendidura o uniones también conocidas como llamadas nexo, ¿no? Uniones nexo. Los osteoclastos son células grandes multinucleadas que producen la destrucción del hueso o resorción ósea mediante la secreción de enzimas hidrolíticas que digieren las fibras de colágeno y degradan así también la matriz. Se localizan en cavidades poco profundas de la superficie ósea que ellos mismos han excavado, llamado así como lagunas de resorción o lagunas de Howship, ¿vale?
Dicho esto, ¿cómo se da la estructura ósea? Bueno, pues al examinar la superficie del corte de un hueso podemos distinguir dos tipos de tejido óseo. El tejido óseo compacto, que aparece como una capa densa y compacta que forma la superficie ósea externa, y el tejido óseo esponjoso, que forma la parte interna del hueso y consiste en una malla de aspecto muy esponjoso compuesta por delgadas espículas o trabéculas ramificadas. A mí esto siempre me ha recordado como un mousse, como hacer una mousse de chocolate, ¿no? Se quedaba ahí como un aspecto similar, entre comillas, entiéndase que no tiene nada que ver, pero para que os lo imaginéis también mejor. Periostio y endostio. El periostio y el endostio los vamos a especificar porque, excepto en las regiones donde se articulan con otro hueso, que es donde está el cartílago articular del cual ya hemos hablado, la superficie externa de los huesos está cubierta por periostio. Compuesto por una capa externa de tejido conjuntivo denso con fibras de colágeno y una capa interna que contiene células osteoprogenitoras que pueden diferenciarse en osteoblastos, algunos haces de fibras de colágeno penetran en el interior del hueso y se continúan con las fibras de colágeno de la matriz extracelular formando las fibras de Sharpey por las que el periostio se fija al hueso. El endostio, que reviste las superficies internas del hueso, tanto del hueso compacto que limita la cavidad medular como las trabéculas del hueso esponjoso, y además que está formado por una capa de tejido conjuntivo que contiene células osteoprogenitoras y células también de revestimiento óseo. El hueso maduro o laminillar, que también se le llama así, es el hueso maduro el que está compuesto por unidades estructurales cilíndricas llamadas osteonas o sistemas de Havers, cuyo eje suele ser paralelo al eje longitudinal del hueso. Consisten normalmente en un conjunto de laminillas concéntricas de matriz ósea alrededor de un conducto central o conducto de Havers que contiene vasos sanguíneos, nervios, y todas las cosas que hacen básicamente que se nutran los músculos y prácticamente casi todos los tejidos y que lo mantienen unido a los grandes sistemas que son el sistema circulatorio, y el sistema nervioso. Los canalículos o conductos que contienen las prolongaciones de los osteocitos se disponen radialmente con respecto al conducto de Havers y entre las osteonas hay restos de laminillas concéntricas antiguas llamadas laminillas intersticiales. Los límites entre los sistemas de Havers y los sistemas intersticiales se denominan líneas cementares. Asimismo, las laminillas circunferenciales siguen la totalidad de las circunferencias internas y externas de las diáfisis de un hueso largo y separan los sistemas de Havers del endostio y del periostio respectivamente. Los conductos de Bollmann, que discurren más o menos perpendiculares al eje longitudinal de las osteonas y que conectan con los conductos de Havers entre sí, ¿vale? Que hacen estas conexiones, a diferencia de estos, los conductos de Bollmann no están rodeados por laminillas concéntricas, sino que contienen también vasos sanguíneos y nervios. El hueso esponjoso maduro posee una estructura similar a la del hueso compacto maduro y, excepto en el tejido que se distribuye formando espículas o trabéculas entre las que hay abundantes espacios medulares intercomunicados, pues podemos encontrar este tipo de formación. El hueso inmaduro o no laminillar es el hueso inmaduro el que se forma durante el desarrollo embrionario precisamente y se diferencia en el hueso maduro en que no muestra un aspecto laminillar, valga la redundancia, por eso se llama inmaduro o no laminillar, por lo que se conoce como el hueso entretejido o fasciculado. Contiene además fibras de colágeno dispersas en diversas direcciones sin una organización muy definida y posee una menor cantidad de minerales y menor proporción de células óseas. En cuanto a la osificación y el crecimiento, podemos hablar de osificación intramembranosa. En la osificación intramembranosa u osteogénesis directa, el hueso se forma por la diferenciación de células mesenquimáticas en osteoblastos que sintetizan osteoide. Los osteoblastos se separan conforme se produce la matriz ósea, pero permanecen en contacto a través de las prolongaciones citoplasmáticas delgadas que quedan entre estas células. Con el tiempo, la matriz se calcifica y las prolongaciones citoplasmáticas entre las células, denominadas ahora osteocitos, quedan encerradas dentro de pequeños conductos o canalículos. Al mismo tiempo, más células mesenquimáticas circulantes proliferan y originan una población de células osteoprogenitoras que se transforman en osteoblastos y sintetizan más matriz ósea. Un ejemplo muy característico de este tipo de osificación membranosa es la formación de los huesos planos del cráneo. Y por eso también es un poco más lenta.
La osificación endocondral. En la osificación endocondral u osteogénesis indirecta, las células mesenquimáticas primero se diferencian en condroblastos que producen matriz cartilaginosa. Se forman un modelo, por tanto, de cartílago hialino que experimenta crecimiento intersticial, es decir, en longitud, y por oposición, que veremos ahora un poco qué significa. Los condrocitos de esta región media se hipertrofian y comienzan a sintetizar así la fosfatasa alcalina, con lo que se produce la calcificación de la matriz cartilaginosa. Esta matriz cartilaginosa calcificada impide la difusión de los nutrientes y causa la muerte de los condrocitos del módulo cartilaginoso. Gran parte de la matriz se degrada y se forma una cavidad medular hacia la que migran las células madre mesenquimáticas que se diferencian en células osteoprogenitoras. Al degradarse el cartílago calcificado, quedan así restos con aspecto de espículas a las que se les adhieren las células osteoprogenitoras, que se convierten en osteoblastos y comienzan a sintetizar tejido óseo y también llamado osteoide. Este primer sitio en el cual comienza a formarse tejido óseo en la diáfisis de un hueso largo se denomina centro primario de osificación y el hueso así formado se llama el hueso endocondral. Por ello se dice también que durante la osificación endocondral el cartílago avascular se reemplaza gradualmente por tejido óseo vascularizado. Por otro lado, también tenemos que comentar que el crecimiento en longitud se debe básicamente en los huesos largos a la osificación endocondral y depende de la presencia del cartílago epifisiario, del cual ya habíamos también hablado, el tejido cartilaginoso, que también lo hemos mencionado ya en otros vídeos, y persistente en la zona de la transición entre la epífisis y la diáfisis, conocida así por metáfisis. En la epífisis del hueso aparece un centro de osificación secundario que da lugar a la formación de la placa o disco epifisiario. Entre cada una de las epífisis y la diáfisis está el cartílago epifisiario, que posee zonas bien definidas como zona de cartílago de reserva, en la que no ocurre crecimiento y contiene numerosos vasos sanguíneos que irrigan así el disco epifisiario. La zona de proliferación en la que los condrocitos se dividen y se organizan en hileras o columnas es la zona de hipertrofia, que contiene condrocitos grandes con abundantes cantidades de glucógeno o inclusiones lipídicas. Luego tendríamos la zona de calcificación en la que las células hipertróficas se degeneran y la matriz comienza a calcificarse, y la zona de resorción y o de reabsorción, digamos entre comillas, de esos componentes que sobran. Crecimiento en anchura de los huesos. Bueno, el crecimiento en anchura de los huesos largos tiene lugar por osificación intramembranosa mediante un mecanismo llamado el crecimiento por aposición, en el cual las células osteoprogenitoras del periostio se diferencian en osteoblastos y sintetizan osteoide en la superficie ósea subperióstica. Asimismo, llegamos a la definición de remodelado óseo. La remodelación o remodelado óseo es un proceso que se realiza a lo largo de toda la vida del individuo gracias a la actividad conjunta de osteoblastos y osteoclastos, que se originan por una unidad de remodelado óseo o unidad multicelular básica. En el hueso compacto, normalmente los osteoclastos perforan un túnel o laguna de resorción en la que se asientan osteoblastos que sintetizan matriz ósea nueva. Así, una unidad de remodelado óseo tiene dos componentes. Uno sería el cono de corte o cono perforante, que es el conducto de resorción, que avanza, formado por los osteoclastos, y un cono de cierre que le sigue, que sería el formado por los osteoblastos. Y esto sería más o menos todo lo que podríamos contar así, básicamente sobre el tejido óseo o de los huesos. Y esto es todo por hoy, muy curiosos. Espero que hayáis aprendido mucho, que le deis un like bonito ahí al vídeo, que dejéis comentarios y cosillas que queráis o dudas que tengáis y todas estas cosas. Y nada, pues eso, que un besito para todos, que la ciencia y la fuerza os acompañe. Y ya sabéis, suscribiros, etcétera, etcétera, que os quiero un montón y que un besito muy grande. ¡Mua! Y hasta el próximo vídeo.